Vamos a meternos de lleno en la operación de sonido, un viaje fascinante, desde que se captura un sonido hasta que lo tenemos listo para escuchar. Y es que es verdad, cada sonido cuenta una historia. Vamos a ver cuál es el proceso, la magia técnica, por así decirlo, que convierte una vibración en el aire en algo que nos emociona, ya sea música o la voz de un actor. Claro que para esculpir, primero hay que entender la piedra y los cinceles, ¿no? Pues en el sonido es igual, así que empecemos por lo básico, por los cimientos, los niveles y los entornos de trabajo. Aquí la palabra clave es decibelio, o dB. Es la unidad con la que medimos la intensidad del sonido. Y ojo, porque es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que nos entendamos que nuestra percepción del volumen no es lineal. Si algo tiene el doble de presión sonora, a nosotros no nos suena el doble de fuerte. Es una forma de medir que se ajusta a cómo oímos de verdad. Pero claro, los decibelios son la medida física, pero luego está lo que nosotros percibimos. Y a eso lo llamamos sonoridad. Es algo totalmente subjetivo y no depende solo de los decibelios, sino también de la frecuencia del sonido. Y aquí la cosa se pone interesante, porque nuestro oído tiene sus manías. Fijaos en estas curvas. Son las famosas curvas isofónicas. Lo que nos vienen a decir es que nuestro oído es un poco selectivo. Es súper sensible a las frecuencias medias, como la voz humana, pero le cuesta más oír los graves muy profundos y los agudos muy brillantes, sobre todo si el volumen es bajo. La conclusión práctica de todo esto es fundamental. Una mezcla de sonido tiene que funcionar bien a cualquier volumen, no solo a tope. Vale, ¿y dónde se hace toda esta magia? Pues podemos estar en un entorno analógico, uno digital o uno híbrido que mezcla lo mejor de los dos mundos. Lo curioso es que el mundo digital, en gran medida, intenta imitar el flujo de trabajo del analógico, pero digamos que con superpoderes. Te permite ver el sonido, no solo oírlo, y hacer cosas que antes eran impensables. Muy bien, ya tenemos las bases. Ahora sí, vamos a empezar el viaje del sonido. Y todo viaje empieza con un primer paso, que en nuestro caso es, lógicamente, la grabación. El momento de la verdad, de capturar esa materia prima. Grabar en el fondo no es más que eso, coger esa onda sonora que viaja por el aire y convertirla en una señal que podamos manipular y almacenar. Si hablamos de digital, el proceso se llama muestreo. Es una idea genial en realidad, es como si le hiciéramos miles y miles de fotos por segundo a esa onda para convertirla en información, en unos y ceros. Ya tenemos nuestro bloque de mármol, nuestro sonido en bruto, ahora toca sacar al escultor que llevamos dentro. Y la primera herramienta que vamos a coger, la más importante quizá, es la ecualización. Con ella vamos a empezar a darle forma y carácter a ese sonido. La ecualización, o EQ para los amigos, es básicamente el arte de balancear las distintas frecuencias que componen un sonido. Pensemos en ello como una paleta de colores. Las frecuencias bajas, los graves, son los colores oscuros, los que dan cuerpo. Las altas, los agudos, son los colores brillantes, los que dan aire y detalle. La EQ es el pincel con el que equilibramos todo eso. ¿Y para qué usamos la ecualización? Pues tiene principalmente tres motivos. El primero, para corregir problemas, quitar ese zumbido molesto o esa resonancia fea. El segundo, para crear, para realzar lo bonito de un sonido. Y el tercero, y este es importantísimo, es para hacer hueco, para que cada instrumento tenga su propio espacio en la mezcla y no se pisen unos a otros. Es como organizar una habitación para que todo encaje. Para hacer todo esto tenemos herramientas, los filtros. Cada uno es como un tipo de cincel o bisturí diferente. Por ejemplo, un filtro paso alto es genial. Te permite cortar todo el ruido de baja frecuencia, ese rumble de una grabación de voz, pero sin tocar la voz en sí, que vive en frecuencias más altas. Es pura cirugía sonora. Vale, ya tenemos todas nuestras pistas individuales, grabadas, limpias y ecualizadas. Son como las piezas de un puzzle. ¿Qué toca ahora? Pues juntarlas todas. Bienvenidos al arte de la mezcla. Esta frase define perfectamente de qué va la mezcla. Se trata de que todo tenga sentido junto, que los diálogos se entiendan perfectamente, que la música cree la atmósfera adecuada, que los efectos apoyen la acción. En definitiva, que todos los elementos sonoros remen en la misma dirección. El proceso de mezcla es casi como una receta. Primero, los niveles. Ajustar el volumen de cada cosa para tener un primer balance. Luego, la panoramización. Decidimos si un sonido va a la izquierda, a la derecha o se queda en el centro. Esto crea una sensación de espacio brutal. Después, controlamos la dinámica para que las partes más altas y las más bajas estén equilibradas. Y por último, la guinda del pastel, los efectos, como la reverberación para dar profundidad y crear el ambiente. Una auténtica coreografía, sí señor. Hemos terminado la mezcla. Suena genial. Podríamos pensar que ya está, ¿no? Pues no. Queda un último paso.
uno que es absolutamente crucial antes de que nuestro trabajo pueda ver la luz. Y ese paso es la masterización. Si la mezcla era cocinar el plato, la masterización es el emplatado final y el control de calidad. Es el proceso que asegura que esa mezcla suene potente, clara y equilibrada en cualquier sitio donde se vaya a escuchar. Da igual que sean los altavoces de un cine o en los auriculares de un móvil. Y es que, como vemos aquí, no es lo mismo masterizar para el cine que para la tele o para un CD. Cada medio tiene sus propias reglas. El cine, por ejemplo, tiene un rango dinámico enorme. Puede haber silencios casi absolutos y explosiones atronadoras. Pero en la tele hay normativas de sonoridad muy estrictas para que el volumen sea consistente y no moleste. Cada destino requiere un traje a medida. Como hemos visto, desde esa primera vibración en el aire hasta el máster final, todo es una cadena de decisiones, tanto técnicas como artísticas. Así que, con todo esto en mente, ¿cambiará la forma en que escuchamos nuestra próxima canción favorita? Quizá ahora, al oírla, podamos apreciar no solo la música, sino también el increíble trabajo que hay detrás para que nos llegue justo como lo hace.